Miren, de todas las columnas que se han escrito el día de hoy sobre el AMLOFest, el bailongo ayer en el Zócalo, esta me parece muy interesante. Sé que no le va a gustar a la gente que sigue a López Obrador, pero me gustaría que respondieran las preguntas que hace el Sabueso en este fact-checking, y que nos ayudaran a entender dónde está el engaño, o si no existe, que nos aporten los datos, porque pese a que López Obrador tiene otros datos, pues no los muestra, no sabemos. Miren ustedes qué interesante. El Sabueso. A un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, el presidente dio un mensaje para hablar del avance de su gobierno. Entre los datos hubo imposibles de confirmar, pero también engañosos y falsos. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para festejar el primer año de su triunfo electoral incluyó medio centenar de datos que considera pruebas sobre los avances de su gobierno. Habló de austeridad, de programas sociales, de crecimiento económico. A lo largo de 90 minutos de discurso combinó datos ciertos con otros que no pueden todavía confirmarse y algunos más que son engañosos. Entre los primeros podrían mencionarse la baja en la inflación, el crecimiento en la recaudación de impuestos y el aumento al salario mínimo. Esos, pues sí, son confirmables. También es cierto que se canceló la pensión a expresidentes o que van más de 10,000 millones de dólares de inversión extranjera. Está bien, eso es confirmable. Otros datos no pueden contrastarse porque la única fuente de información disponible es, al menos por el momento, el propio gobierno. Es decir, todavía no se puede confirmar con exactitud de datos como el número de inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro o de personas de la tercera edad recibiendo pensión. Tampoco se puede saber todavía si ya se pusieron en marcha 560,000 hectáreas del programa Sembrando Vida. Ya ahí van las preguntas. ¿Existe el instituto para devolver al pueblo lo robado? En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el denominado Instituto para devolver al pueblo lo robado. Dijo: todo lo confiscado a la delincuencia común y a la de cuello blanco se regresa a la gente a través de una institución denominada Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pero dicho instituto, anunciado por primera vez en mayo pasado, no existe. Las acciones que le atribuyó el presidente, como las subastas, las realizó el sistema de adquisición y enajenación de bienes, que ya funcionaba desde años antes y que tras la reforma en materia de extinción de dominio recién aprobada, se convierte en el Instituto de Administración de Bienes y Activos. Lo anterior fue confirmado por el Sabueso a través de solicitudes de transparencia enviadas a la Administración Pública Federal, en las que se solicitó la fecha formal de creación de ese instituto para devolver al pueblo lo robado, su sustento jurídico, así como presupuesto. Primero se requirió dicha información a la oficina de la Presidencia, que negó tener datos y recomendó preguntarle a la Secretaría de Hacienda y al SAE. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió por su parte en la solicitud folio 0000600251219 que no existe presupuesto asignado para un organismo de esa denominación en el presupuesto de egresos 2019. El SAE, al responder la solicitud folio 0681200027619, confirmó que ahí se habían hecho las subastas que el presidente ha atribuido a este instituto. Finalmente, en el Senado, indicaron que la creación del Instituto para devolver al pueblo lo robado se planteó como parte de la reforma de extinción de dominio, pero no hubo unanimidad y fue modificado. En vez de eso, el SAE se transforma en el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que, junto con el denominado Gabinete Social, manejará el destino de los bienes decomisados al crimen. Por ello, el Sabueso concluye que es falsa la afirmación respecto a la creación del Instituto para devolver al pueblo lo robado. No existe. 2. ¿Hay o no fracking? El presidente aseguró que durante su gobierno no se va a extraer hidrocarburos de pozos mediante la técnica conocida como fracking, la cual implica la contaminación de grandes volúmenes de agua y daño ambiental progresivo en las zonas donde se aplica. Pero su dicho es engañoso, pues si bien ya ordenó suspender la explotación de un pozo mediante esta técnica, en su gobierno aún se conceden permisos a Pemex para explorar pozos utilizándola.
Así consta en la 8ª sesión ordinaria de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el pasado 11 de febrero de este año, cuando se aprobó la resolución para modificar 4 planes de exploración en campos terrestres no convencionales que incluyen la técnica de fracking para extraer pozos. Se trata de las asignaciones AE 0381-2M Pitepec, AE 0382-2M Amatitlán, AE 0385-2M Soledad y AE 0386-2M en Mihuapan, en la cuenta Tampico-Misantla. ¿Cuenta será? ¿Será Cuenca? No sé, cuenta. En fin. Además, a pesar de la promesa de campaña de López Obrador, las estadísticas de la Comisión sobre Exploración y Extracción de Petróleo y Gas en Lutitas muestran que al menos 2 campos en el activo integral de Burgos, la cuenca de Burgos, Ábano y Emergente, siguen en operación tras la realización de la fractura hidráulica y han producido gas cada mes de este año. Además, para este 2019, el Congreso aprobó un presupuesto de 1.351 millones de pesos para la extracción de hidrocarburos mediante esta técnica, tal y como publicó Animal Político el pasado 25 de enero. 3. ¿Ha subido el precio de la gasolina? Uno de los logros que resaltó el presidente en su discurso del 1 de julio fue que no ha aumentado los precios de la gasolina, el diésel y el gas. Lo cierto es que ha habido un aumento marginal. Entre diciembre de 2018, cuando López Obrador arrancó su gestión, y abril de 2019, el precio promedio de la gasolina premium, magna y diésel había aumentado en términos reales 44 centavos por litro, al pasar de 20.17 a 20.61 pesos por litro, según un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Estaría bien a los que duden de todo esto que entraran a esta nota, ya les dije el título, la pueden buscar en Animal Político, ahí la encuentran, para que checaran donde hay estos enlaces, por ejemplo este, que lleva a ese análisis que menciona, o sea, colocan la fuente de sus dichos. Esto significa que, aún contando la inflación, se registró un aumento de 1.7% en ese periodo. Puede parecer poco, pero llenar el tanque de un auto puede implicar hasta 20 pesos más. Además, si se compara con el mismo periodo del año anterior, el aumento es 7.4% real, o un aumento de 2.17 pesos por litro. ¡Qué fuerte! ¿Cuántos empleos se han generado? El presidente dijo que en los primeros 5 meses de este año, según el IMSS, se han creado más de 300,000 nuevos empleos, sin considerar por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de obra y otros programas. En conjunto, superan el 1,000,000 de empleos. Eso dijo López Obrador. El primer dato es cierto. Entre enero y mayo de 2019, el IMSS registró la creación de 303,545 nuevos empleos formales, la cifra más baja que se ha registrado en los últimos 5 años. Sin embargo, el presidente insistió en sumar los empleos generados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vidas, a pesar de que el propio IMSS ha informado que no puede incluirse en los registros de empleos creados. En las cifras sobre empleo, según explicó el 20 de junio pasado el director del IMSS, solo se incluyen aquellos que cotizan para el instituto, lo que no ocurre con los becarios. ¿Queda claro? 5. Más o menos inversión extranjera directa. López Obrador presumió que la inversión extranjera ha crecido por encima de lo que ocurrió en sexenios anteriores. Este dato es cierto, si tomamos en cuenta los datos aportados por la Presidencia de la República, pero no si revisamos lo que maneja la Secretaría de Economía, que no coinciden con los primeros. Presidencia entregó a Animal Político el documento Informe Estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, que se puede consultar aquí, y aquí está el enlace. Este informe indica que entre enero y marzo de 2019, el país registró 10,162 millones de dólares de inversión extranjera directa, es decir, 6.9% más que los 9,502 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo de 2018. Los datos de la Secretaría de Economía, en cambio, muestran que en el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa fue de 12,644 millones de dólares, no los 9,502 millones de dólares que muestran las cifras de Presidencia. Haciendo el cálculo con la información disponible en la Secretaría de Economía,
La inversión extranjera directa presentó una disminución de 19.63 con respecto al primer trimestre de 2018. De hecho, según esas cifras, la inversión extranjera del primer trimestre del año es la más baja para cualquier primer trimestre del año desde 2012, que registró una entrada de 7.912 millones de dólares. ¿Creció la deuda? El presidente dijo que, de acuerdo a lo que ya se había comprometido, no ha crecido la deuda. Sin embargo, los datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público dicen lo contrario. Según Hacienda, la deuda neta del sector público en mayo de 2019 se ubicó en 10.847.789.1 millones de pesos, mientras que en diciembre de 2018 era de 10.829.906 millones de pesos. Esto significa un aumento de 17.882.500 pesos, un incremento marginal. Pero hay incremento, creció la deuda. Estos son los datos que maneja el Sabueso de Animal Político, y pues yo los invito a aquellos que vayan a venir a decir, te paga el PRI, el PAN chayotero, el PRD, los templarios, hasta el Mencho y el Chapo, y te pagan todos ellos, priista, panista, desgraciado, y en fin, todo eso. Yo los invito a que respondan estas preguntas. O sea, olvídense de mí. Esta nota de Animal Político va a tener muchas más vistas que este videíto. De hecho, es una de las notas más consultadas de Animal Político, está entre las favoritas. Así es que vayan y reclámenle a quien hizo esto. Reclámenle y díganle que, ¡ay, qué tramposo pones los enlaces! Pues así no se vale, porque entonces yo no puedo decir que estás mintiendo. Vayan y díganle eso al Sabueso. Por ejemplo esta, ¿no? Del fracking. ¿Para qué pones el enlace? No se vale, porque así no puedo defender a mi santo patroncito. Y así, por el estilo. Para que vayan y le digan que miente. El fact-checking que hizo Animal Político desmitifica la algarabía con que el día de ayer había tantos pejes en el Zócalo de la Ciudad de México. Más o menos se habla de 700 a 1,400 camiones que llevaron cada uno a 40 personas. Así es que son entre 28,000 y 56,000 acarreados. Bien contentos todos ellos, y les dieron su boing al muy puro y duro estilo del cártel del PRI. Claro, estamos hablando del PRI 2.0. El nuevo PRI, no el de antes. Por favorcito, pejes, desmientan lo que dice Animal Político. Ándenles, como dicen en mi pueblo. Saludos a todos.